Hoy vengo a hablarte de una herramienta que fue un antes y un después para entender los mecanismos que usaba junto con mis emociones. Y es la tabla de Hawkins. No sé si conoces al doctor Hawkins, pero antes de esto te explicaré cómo llegué yo ahí. Estaba haciendo una de mis formaciones y yo me había dado cuenta de que desde que era pequeña me sentía que no encajaba mucho con la gente. Yo pensaba, a mí me han bajado de una estrella, me han metido aquí, no entiendo nada de este planeta ni cómo funciona. Puede ser que tenga que ver con que soy escorpio, muy escorpio, ascendente acuario, no lo sé, ahí lo dejo para los astrólogos, pero también había una parte de mí que creía que tenía que poder con todo porque tuve que sostener muchas cosas desde pequeña. Había elegido hacer las cosas sola porque quizá porque mi madre no estaba mucho y a mí me ayudaba mi abuela todos los días por la tarde y así, pero sí que había como muchas partes de mí que estaban funcionando desde esto de yo me apaño, yo con lo mío, yo puedo con todo, realmente pues no mostrarme vulnerable y eso ya desde pequeña, pequeña. Lo que sí sé es que iba un poco, a veces, sobre todo en el colegio y así, sintiéndome insuficiente, diferente, no encajando y todo esto lo estaba haciendo desde mi supervivencia. Y me llevó a crear mecanismos de estar constantemente aprendiendo para superarme a mí misma, para ser mejor persona, para intentar ser esa buena persona que ayuda a los demás. Me metí mucho en el papel de salvadora, ¿te suena? Eso de yo te puedo ayudar y yo puedo tal y no sé qué. Y ahí no me di cuenta hasta que llegó un punto en que dije, oye, ¿yo dónde estoy aquí? Si siempre estoy dando a los demás, entregando, mostrando hacia afuera, ayudando, ¿qué me estoy dando a mí? ¿Por qué me cuesta recibir abrazos? Yo desde pequeña cuando me daban un abrazo me quedaba así, como una piedra, paralizada por dos cosas. La primera era que sentía cómo estaba la otra persona. Yo percibía si la otra persona había hecho un abrazo consciente o había hecho un abrazo porque era lo que tocaba o estaba mal ese día. Entonces eso ya me descolocaba. Y la segunda era porque sentía como invadían mi campo y mi espacio era como algo muy seguro para mí. Entonces era como, uy, ¿qué está pasando aquí? Esto me hace sentir tal, porque siempre he sentido muy intensamente. Entonces también entendí dentro de este mecanismo que había una parte de mí que empezó a intentar no sentir tanto a nivel emocional empático y ser más neutra. Y esa parte a veces cuando se me activa mucho la supervivencia o el no me hagan daño, vuelve a estar ahí. Y hay una diferencia. Hay una parte que es el sentir neutralidad por los sucesos cuando estás en un nivel de conciencia en el que estás en paz y sabes lo que es la dualidad de la personalidad. Todas las personas estamos divididas entre bien y el mal porque somos personas y entramos en esta dualidad. Pero hay un momento en que si tú sientes paz, puedes ver las cosas que aparentemente son negativas como neutras y puedes ver las reacciones de las personas como neutras. Vale. Una es esta, que sería como la sanota, la que está en un nivel de conciencia quizá un poco más elevado, y la otra sería como la de yo estoy decidiendo no sentir tanto y me voy al neutro o a algo que parece que esta mujer no siente ni padece, parece una roca, para que no me hagan daño. Esa es la parte un poco más negativa, emocional, de me sostengo por eso, me estoy escudando en esta realidad. Y ahí es donde entrena toda esta parte de la escalera de Hawkins que ahora os explicaré. Entonces, en una de las formaciones que yo invertí, con un mentor súper conocido, Javi Rodríguez, que estaba en sus clases y tal, creo que fue a él que empecé a escuchar de la tabla de Hawkins. Y bueno, y ahora os voy a explicar un poquito cómo es. Entonces, el doctor David Hawkins, aparte de ser un psiquiatra y médico y así, era un extraordinario ser humano que se le ocurrió crear a través de mediciones a nivel de kinesiología. No sé si sabéis lo que es la kinesiología, breve contexto. Es una herramienta que utiliza a través de la tabla muscular o a través de la R, de un código de respuesta interno, el poder responder a diferentes preguntas de vibración, de emociones, de cosas para saber si tienes alergia a algo, de un montón de cosas en las cuales tú puedes preguntarle a tu cuerpo y tu cuerpo responde, o a través del código AR, tú respondes. Entonces él, a través de testajes kinestésicos, pudo finalmente
investigando a muchísimas personas, idear lo que es la tabla de Hawkins, que la tengo aquí y os la he traído para demostrar un poco cómo funciona. Y aquí os presento la tabla de Hawkins. La tabla de Hawkins va desde niveles de conciencia de muerte, se llama, o supervivencia extrema, ¿vale? Que estaría aquí en 30. Vamos por esta parte que es estoy viviendo en fuerza, en supervivencia, en instinto, todo esto hasta aquí. O de poder, estoy empezando a conectarme con mi verdad y cuando ya llegamos hasta aquí estoy empezando a conectarme con ya el subconsciente colectivo y con la verdad universal. ¿Cómo podemos darnos cuenta de dónde estamos? Nosotros vivimos a través de nuestras emociones y experimentamos y sentimos a través de nuestras emociones. Entonces, la tabla nos habla de estas muy densas, como sería la vergüenza, la culpa y también la apatía, y nos lleva a las otras que son aceptación, de valor, de verdad, de amor incondicional y así. Todas las emociones tienen su función. No son buenas o malas. Cada una aparece en un momento dado para entregarnos un mensaje que si lo sabemos escuchar y empezar a mover, podemos cambiar de nivel de conciencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender qué nos está diciendo esto y hacia dónde quiero yo ir. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Cuando una persona está viviendo en estados emocionales solamente de supervivencia, ahí es donde todo su sistema nervioso se puede descalibrar, que puede estar en desequilibrio y en constante malestar o sufrimiento. ¿Cuándo es eso? Cuando te saboteas, te comparas, en el momento en que tu lenguaje interno es negativo, te sobreexiges, estás haciendo, no llegas a todo, pero a pesar de esto te cargas con más trabajo porque al final inconscientemente te estás evadiendo de algo, no puedes afrontar un conflicto y te quedas bloqueada. En estos momentos vives agotada y sientes que realmente nunca estás consiguiendo sostener nada. Ahí estarás en toda esta parte de supervivencia, en la parte más de me estoy escudando en la vida, luchando internamente conmigo y no llego a ningún lugar. Aquí ten claro que una persona que vive en la culpa constantemente se sentirá insuficiente. Una persona que está viviendo en el miedo está hipervigilante, ansiosa o en alerta constante. Es una persona que igual entras en una habitación y se sobreexalta. Por ejemplo, la mayoría de personas viven en cierta área de su vida en un estado de alerta. Y luego, cuando tenemos las personas que viven en vergüenza, las personas que están en vergüenza sienten que hay algo malo en ellas. Hay algo que realmente no saben cómo, que no están haciendo bien, creen que no están bien, que están rotas o que hay algo malo y viven en vergüenza y no tienen nada que ver con eso. ¿Cuál es el problema aquí? Que hay muchísimas mujeres que son altamente sensibles y con TDAH que llevan años viviendo de esta manera. Y aquí es donde ellas se sienten apagadas. Y ellas se piensan que su problema es su personalidad y no es eso. Resulta que es que su cuerpo está viviendo en supervivencia emocional desde hace años y eso es agotador. No solo se sufre, sino que quedas exhausta. Y tu cuerpo también. Muchas mujeres que tienen fibromialgia es porque han intentado sostener excesos de trabajo, excesos emocionales que no han sabido cómo gestionar, conflictos internos en los que hay una parte de ellas que aún se está peleando consigo misma y no se acepta, un montón de situaciones así. Y aquí es donde la tabla de Hawkins deja de ser una herramienta solamente espiritual y se convierte en algo que puedes utilizar para tu vida como una herramienta brutal de conciencia. Porque cuando la empiezas a leer y a preguntarte las cosas y a indagar en ti, te vas a dar cuenta desde dónde estás viviendo tu vida. Y el primer punto de partida para cambiar algo es tomar conciencia. Entonces, ¿qué propone más allá de lo que he contado hasta ahora? Propone que cada emoción vibra en una frecuencia diferente y el mayor tiempo en el que estés vibrando en una frecuencia es lo que va a estar creando tu realidad, tus decisiones, tus experiencias de vida. Por ejemplo, la culpa, la vergüenza y el miedo y la apatía son frecuencias bajísimas. La culpa drena tu energía. La vergüenza está disminuyendo tu autoestima constantemente. El miedo bloquea las decisiones que tengas que tomar. La apatía te desconecta de la vida.
y del presente. Y la ansiedad está manteniendo tu cuerpo sobreviviendo. Y cuando vives desde ahí mucho tiempo, dudas, procrastinas, te sientes insegura, acabas viviendo emocionalmente agotada. En cambio, ¿qué pasa cuando empiezas a vivir más desde la aceptación, desde la verdad, más en presente, soltando expectativas, desde el amor incondicional, desde la neutralidad de las cosas, de no juzgar esto porque está bien o mal cuando yo no conozco a la persona ni sus circunstancias, de empezar a ver la vida desde una visión más amplia y escuchar las perspectivas de los demás para que tengan otro punto de vista que puede ampliar el tuyo. Cuando empiezas a ver la vida desde ahí, empiezas a sentir mucha más coherencia y verdad en ti misma. Y eso también se reflejará en tu realidad y tus nuevas experiencias. Y aquí es donde conectamos con el método de co-creación de poder, porque hay muchas personas que intentan elevar su vibración, pero siguen sin cambiar su identidad. Si tú intentas cambiar de un estado de conciencia a otra, pero no te estás reconociendo y recordando para poder hacer eso, te quedarás con solamente la parte emocional y sí que podrás sostener un tiempo, pero va a ser algo que no tendrá una constancia. Sin embargo, cuando empiezas a verlo desde un cambio de autoconcepto, ahí es donde vas a empezar a observar y a vivir desde otra vibración diferente porque has recordado quién eres en esencia. ¿Qué pasa cuando tú intentas cambiar de vibración sin transformar tu identidad? Intentas manifestar desde el miedo. También intentas crear desde la autoexigencia. Estás procurando sostener la abundancia desde un sentimiento de escasez. Hay una parte muy incoherente ahí que no te va a funcionar porque no vas a tener la capacidad para gestionarlo. Tienes que empezar a ser coherente primero para poder crear toda esta nueva realidad. Por eso en mi método trabajamos el cuerpo, la mente y el campo, la energía. Cuando empiezas a alinear todo esto es cuando puedes empezar a expandirte desde otro lugar. ¿Cuáles son las claves para que empieces a observar desde dónde estás vibrando realmente? Piensas que estás bien, pero tu cuerpo te está diciendo otra cosa y quizá ni siquiera estás escuchando las señales de tu cuerpo ahí. Por ejemplo, si tú sientes culpa cuando te paras a descansar y cuando estás haciendo nada, empiezas a pensar en lo que tienes que hacer después, en lo que va a tocar mañana, en lo que te has dejado por hacer, ahí te estás centrando en el futuro o en el pasado, no estás en el presente. Si te comparas constantemente con los demás y tienes miedo a lo que los demás piensen de ti, si necesitas demostrar tu valor constantemente y cuando llegas a un sitio estás hablando y hablando con todo el mundo porque tienes esa necesidad de ser reconocida a nivel inconsciente, si no sabes poner límites a los demás, normalmente ahí hay un miedo, una inseguridad o una supervivencia. ¿Cómo realmente se mide tu vibración? Viendo y sintiendo, observando cómo te hablas a ti cuando nadie te escucha. Y además, cuando estás elevando tu vibración, no significa que seas constantemente feliz, sino que tienes más facilidad para aceptar los desafíos que te propone la vida, para tomar las decisiones alineadas con tu coherencia interna, para accionar a pesar del miedo, para transformar una situación que aparentemente era súper negativa en algo que te va a finalmente hacer sentir paz, porque has puesto los límites correctos, porque has expresado tu verdad, porque has hecho tu parte y te has responsabilizado del proceso. Y así es que elevar tu vibración empieza por salir del estado de supervivencia. ¿Cómo lo vas a hacer? Descansando sin culpa, regulando tu sistema nervioso, dejándote de comparar con los demás, dejándote de exigirte constantemente y de machacarte cuando te equivocas, aprendiendo a escucharte de verdad, cambiando el autoconcepto que te destruye por otro mucho más empoderante. La vibración que tú sostienes está completamente relacionada con quien tú crees que eres. Y eso también es una llave. Lo vuelvo a decir, la vibración que tú sostienes está totalmente relacionada y alineada con quien tú crees que eres. Y cuando empiezas a construir una identidad más coherente, más segura, auténtica, que habla desde su verdad, empieza a cambiar toda tu energía y empiezas a sentir muchísima más capacidad de afrontar cualquier desafío. Yo no creo que hayamos venido ni a vivir agotadas, ni a estar comparándonos constantemente, ni a estar escondidas en un rincón cuando tenemos un montón de cosas que decir. No estamos ni rotas ni estamos sobreviviendo. A eso yo no he venido. Yo no sé vosotras, pero yo no. Yo ya me cansé de sufrir, de estar salvando a todo el mundo, de
de no poner límites, de evitar el conflicto porque no me hagan daño o no hacer yo daño a los demás, y eso también es reprimir tus emociones. Entonces, date cuenta de todo esto, déjalo, pero yo creo que hemos venido a disfrutar del juego de la vida, a crear nuestra vida como nosotros queremos, y realmente muchas mujeres sensibles llevan años intentando funcionar desde la identidad equivocada. Entonces, si has venido a jugar, a divertirte, a pasarlo bien y a ser tú la que lleva las riendas de tu vida, empieza a volver a ti misma. Y de ahí todo cambia. Y de ahí construyes tu camino. Así que si te has sentido identificada con todo esto y quieres seguir aprendiendo más de todo lo que estoy explicando sobre el autoconcepto, la energía, tu campo y el mecanismo de supervivencia de la mente y cómo poder elevar tu nivel vibracional, puedes seguirme o suscribirte a mi canal. Que tengáis muy buen día. ¡Hasta pronto!